Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el tema de series. ¿Qué es una serie? Una serie numérica es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica. El valor de esa adición se le llama valor de serie. Por ejemplo, esta es una sucesión 4, 7, 10, 13, 16, ¿no? Tiene razón 3. Entonces, la suma de estos números es lo que se llama serie, ¿no? El valor de esta suma es el valor de serie que nosotros vamos a buscar, ¿no? Es una suma. Para eso tenemos varios tipos, o dos principalmente vamos a estudiar el día de hoy, que es la serie aritmética y la serie geométrica. La serie aritmética está formado ¿por qué? Por los términos de una sucesión lineal o una sucesión aritmética. Entonces tenemos qué elementos necesitamos conocer, o en algunos casos, que es el primer término, la razón, el enésimo término y el número de términos. Pero para hallar esta suma, necesitamos el primer término, el término enésimo y el número de términos. Con estos tres elementos conocidos podemos hallar esta serie aritmética. Luego tenemos la serie geométrica. La serie geométrica es una adición indicada de los términos, pero de una sucesión geométrica. Para este caso hay dos subdivisiones. Tenemos la serie geométrica finita, es decir, que todos los elementos tienen una cantidad limitada de términos. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es el producto del primer término por esta relación, ¿no? Que está en función de la razón y del primer término y del número de términos. Luego tenemos la serie geométrica infinita, que es una serie convergente, ¿no? Es aquella en que va a cumplir, la condición es que la razón, el valor absoluto de la razón varía entre 0 y 1. Y acá tenemos que utilizaremos la siguiente fórmula que está en función de la razón y del primer término. Ahora, para ilustrar esto, vamos a continuar con ejercicios, ejemplos, ¿no? Vamos a tener acá, dice, calcula el valor de la siguiente serie. Entonces, esta es una serie aritmética. ¿Por qué? Porque esta es una sucesión, o se ve que forman los elementos, son parte de una sucesión aritmética de razón 5. Entonces vamos a colocar nuestros datos. Entonces la razón es igual a 5. Luego, ¿qué más conocemos? Conocemos el primer término. El primer término es igual a 8. Es igual a 8. Y también conocemos el número de términos, que es igual a 20. Pero para usar nuestra fórmula que tenemos acá, la fórmula de la suma de una serie aritmética, necesitamos el último término. Para ello utilizamos nuestra fórmula para hallar el enésimo término. Entonces el término número 20 es igual al primer término 8 más que viene a ser la razón, que es 5, por n menos 1, que sería 19. ¿No? Entonces, todo este resultado, entonces el enésimo término, o el término 20, porque estamos hablando de 20 términos, va a ser igual a 103.
103. Listo, acá está 103. Ahora sí aplicamos nuestra fórmula. Entonces la suma va a ser igual al primer término más el último término más el último término dividido entre 2, y este resultado lo multiplicamos por el valor R, que en este caso es N, por decir el número de elementos, que es igual a 20. Y haciendo las operaciones nos sale que esta suma es igual a 1110, ¿no? Nuestro resultado final. Ahora vayamos lo siguiente. Ahora vamos a calcular el valor de la siguiente serie. Observamos que esta es una serie geométrica porque los elementos forman parte de una sucesión geométrica de razón. Ya, su razón en este caso sería 2, ¿no? Porque 8 entre 4 es 2, 16 entre 8 es 2, 32 entre 16 es 2. Nuestro primer término, el primer término es igual a 4. Entonces, si nosotros observamos que en nuestra fórmula solamente necesitamos el primer término y n y la razón. Conocemos la razón, conocemos el primer término, ¿no? Y la cantidad de términos. Me están diciendo que son 10 términos, entonces colocamos 10. Pero para seguir con vamos a poner con la letra Q, ¿ya? Mejor, con la letra Q. Con la letra Q, para diferenciar de la serie aritmética. Entonces Q vale 2. Listo. Ahora aplicamos nuestra fórmula. Entonces la suma va a ser igual al primer término, que es 4, por la razón sería 2 a la potencia 10 menos 1. Y luego tenemos Q, o sea, 2 menos 1. Entonces nuestra suma va a ser igual. 2 menos 1 es 1, solamente quedaría el numerador. Entonces, lo podemos dejar simplemente de esta forma, ¿no? 4 que multiplica a 2 a la 10 menos 1. Si hacemos la respuesta puede quedar ahí. Si, digamos, estamos resolviendo un ejercicio con que no hay alternativas, ¿no? Podemos dejarlo ahí, o si no, buscar ya el resultado final. Pero lo vamos a dejar por el momento solamente de esta forma, ¿no? Simplemente lo dejamos acá indicado. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Un poquito, vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Listo. Entonces, ahora veamos este ejercicio, ¿no? Dice calcular el valor de la siguiente serie. Esta serie, de hecho, es una serie infinita y es geométrica. ¿Cuál es su razón? Su razón, si ustedes observamos, su razón es un medio. ¿Por qué? Porque 2 entre 4 es un medio, 1 entre 2 es un medio entre 1 es un medio, entonces su razón es Q. Su primer término
primer término es igual a 4. Acá tenemos 4. Y luego ya tenemos todos los datos, entonces procedemos. Otra condición también que debe cumplir este tipo de serie es que la razón tiene que variar, el valor absoluto de la razón tiene que variar entre 0 y 1. En este caso se cumple. Entonces tenemos primer término, va a ser igual a 4 y sería acá 1 menos 1 medio. Y acá resultará, esto es igual a 4, 1 menos 1 medio es 1 medio, y finalmente haciendo producto de extremos entre producto de medios me resulta 8. Entonces 8 va a ser la suma, ¿no?, el resultado de esta serie geométrica. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Dice, calcula el valor de la siguiente serie. Entonces observamos que esta es una serie geométrica que viene de una sucesión geométrica donde su razón es 2. Su razón es 2, ¿no? 6 entre 3, 2. 2 entre 6, 2. 24 entre 12 es 2. También conocemos el primer término, que es igual a 3. Y conocemos el enésimo término, que es igual a 1536. 1536. Pero no conocemos n. Y n es uno de los valores que necesito para calcular esta suma, el valor de esta serie. Entonces, vamos a aplicar, ¿no?, cómo hallar el término enésimo cuando tenemos una sucesión geométrica. Entonces, sabemos que el término enésimo en una sucesión geométrica va a ser igual al primer término que multiplica a la razón elevado a la n menos 1, ¿no? Este es el valor. Entonces tenemos que el término enésimo, nosotros lo conocemos, el término enésimo. Entonces de una vez vamos a colocar los valores, ¿no? Entonces el término enésimo va a ser 1536. 1536. Este va a ser igual al primer término, que es 3, y que multiplica a la razón, que es 2, elevado a la n menos 1, valores, el n que yo no conozco. Luego, si este 3 pasa a dividir, voy a obtener 512. 512, ¿no? El 3 pasa a dividir, entonces voy a obtener 512, que es igual a 2 a la n menos 1. Luego, 512, si lo descomponemos en forma de potencia, es igual a 2 a la 9. Y este es igual a 2 a la n menos 1. De ahí resulta que n es igual a 10, ¿no? 10 es el resultado. N. 10. Entonces ya, como tengo n, ya puedo aplicar mi fórmula de la suma. Entonces S va a ser igual al primer término, que es 3, y multiplica a la razón 2 elevado a la 10 menos 1, todo dividido entre 2 menos 1.
Listo. Entonces, acá el denominador va a quedar solamente 1. Entonces, la suma va a ser igual a 2 a la 10 menos 1. Y este resultado, si hacemos las operaciones, nos va a salir 3069. Y es el resultado de esta operación. Bien. Entonces, bien, estimados alumnos, ha sido estos 4 ejercicios que estamos resolviendo y que nos va a servir de base para resolver más ejercicios que publicaré en las tareas de círculo. Bien, entonces es toda nuestra clase por hoy y nos vemos la próxima reunión. Bien, entonces ahí nos quedamos. Gracias.